Muy buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo estamos? Que la paz del Señor Jesús esté sobre sus vidas, amén. Bien, vamos a recordar un poco lo que es ocultismo. El ocultismo. Se refiere al conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas que buscan penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, amén. En el lenguaje común, lo oculto se refiere al conocimiento de lo paranormal e inexplicable, en contraposición al conocimiento mediable y explicado. Amén. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del ocultismo? Ya hemos hablado todo eso en la primera parte, ¿vale? ¿Cuál era los orígenes del ocultismo? Era, por ejemplo, los orígenes del ocultismo se originan a partir de Génesis, a partir de la sabiduría caída, a partir de que esta sabiduría fue la que se opuso contra Dios, fue la que se opuso contra toda naturaleza, porque fue esencia de Dios, amén. Entonces ella sabía todo, y cuando Adán y Eva fueron destituidos del Edén, entonces en el Edén había gente todavía. Vamos a decir que dice la palabra que los hijos de Dios se acercaron a otra civilización, a otras personas. ¿Por qué? Porque ya había gente. Entonces todo lo oculto empezó desde la caída de Luzbel, juntamente con la sabiduría. Ella fue la que se encargó de enseñarle todo lo oculto. Ahora vamos a la segunda parte de lo que es ocultismo, ¿eh? La falsificación del espiritismo. Los espiritistas usan en forma distorsionada versículos bíblicos para tratar de darle autenticidad a su creencia, hablando a los muertos. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en el tiempo de la transfiguración, dice que estaba Moisés, y estaba no solamente Moisés, sino que también dice que estaba Elías. Y dice que en el momento de la transfiguración estas dos personas estaban con él y hablaban con él. También el tema de cuando Saúl estaba tan atormentado por un demonio que tuvo que ir a parar a la bruja de Endor, y en vez de consultar directamente a Dios, lo que él hizo fue visitarla y consultar a través de ella supuestamente al espíritu de Samuel. Entonces ellos se agarran de esta parte, ¿no? Entonces ellos los espiritistas lo toman como un fundamento de que por esa razón, porque está escrito en la Biblia, ellos también hacen lo mismo, pero lo distorsionan. Entonces todo creyente debe saber que los espiritistas jamás pueden conocer visual o físicamente la identidad con quien se está comunicando a través del medio. Ellos lo invocan, pero ellos no tienen ni idea quién es. Ellos supuestamente saben o piensan que a lo mejor es el espíritu de la persona, y no es. Entonces tenemos que entender que dice la palabra que el diablo es mentiroso desde el principio, o sea, que también es imitador. Él imita todo lo profético, lo imita a su manera, a su modo. Entonces tenemos que entender que los demonios también imitan los rasgos de una persona, por ejemplo. A mí me ha pasado casos, por ejemplo, en plena liberación, que los mismos gestos que tiene la persona, el demonio los imita. La misma manera de hablar de la persona, realmente el demonio lo imita. Hasta que Dios te da sabiduría y conocimiento al respecto, discernimiento de espíritu, vas a saber si es la persona o no es la persona, porque muchas veces podemos ver a una persona común y corriente y resulta ser que son demonios que se mueven en ella, y o es un demonio que ha tomado el cuerpo de la persona. Entonces se mueve exactamente igual y habla igual y se mueve y hace los gestos iguales. Amén. La otra falsificación del espiritismo, dijimos, los espiritistas usan una forma distorsionada de la palabra, amén. La segunda, ellos creen en la reencarnación. Ellos usan estos versículos para apoyar la creencia de la reencarnación. Vamos a Mateo 14, versículo 11, capítulo 14.
Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Mateo 11. Mateo. Mateo 11. Versículo 14. Y si queréis recibirlo, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos que oiga, así dice. Entonces, Juan el Bautista, supuestamente, ellos dicen que es la reencarnación de Elías. Vamos a Juan, capítulo 9, versículo 2. Que estoy dando los versículos donde supuestamente ellos se agarran de esa palabra para justificarse que lo que ellos hacen está bien, porque ellos creen que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Y ahora vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Dios mío. Juan capítulo 9, versículo 2 dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, ¿qué es lo que interpretan ellos? Interpretan como que el hombre ciego nació así porque había hecho mal en la vida anterior. A ver si a veces también dicen algunos que hemos escuchado también que dicen: pero yo en la vida anterior era así, yo en la vida anterior no, pero yo tengo una vida pasada. O yo en otro tiempo yo era la hija de un rey. O en un tiempo pasado me parece haber tenido una vida anterior. Eso muchas veces hablan de ese tema, pero ese tema es de reencarnación. Amén. Juan 3, versículo 3. Vamos a leerlo. Juan 3, versículo 3. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ellos piensan que el referente a nacer de nuevo ellos piensan que uno tiene que volver a nacer en otra persona. Cuando nosotros morimos, ellos piensan que nuestro espíritu se reencarna en un niño que está al nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le ponen el mismo nombre. Pasó un caso en mi familia. Me contaba mi madre que ella tenía un tío, ¿no? Y ese tío resulta ser que tuvo un hijo. Y ese hijo falleció. Al poco tiempo, pasaron creo que 1 año, 2 años, porque el pibe tenía más o menos 4 años y se cayó de una silla y se desnucó. Entonces, al tiempo volvieron a encargar un niño y le pusieron el nombre del niño que ya estaba muerto. Y le pusieron exactamente el mismo nombre porque ellos pensaban que el niño que había muerto podría reencarnarse. Entonces el niño supuestamente nació exactamente idéntico al que se había muerto y le colocaron el nombre, entonces hicieron de cuenta como que nunca se había ido. ¿Me entiendes? Entonces esta es una creencia de lo que es la reencarnación. Entonces la doctrina de la reencarnación es del anticristo. Dice: elimina el poder del evangelio y niega la redención de Jesucristo por la humanidad. La reencarnación cambia el principio y el mismo corazón de la salvación por medio del ejercicio del poder psíquico en lugar de fe. Por ejemplo, hay mucha gente que usa, por ejemplo, la telequinesis. La telequinesis es el mover las cosas con la mente.
Y muchos dicen, no, por fe se va a tener que nosotros decimos, por fe eso se tiene que ir, eso se va, eso se va. O quizás una enfermedad, esa enfermedad se va. Pero hay otros que usan la psique, que usan, como decir, el poder mental para hacer que esa enfermedad se vaya. Entonces ya no es por fe, sino que es lo psíquico. Amén. Entonces, igual que lo psíquico también es para decir, en vez de decir nosotros por ahí decimos, bueno, montaña, tenés que correrte, tenés que echarte a un lado, o mover cosas con la psiquis. Ellos trabajan con la psiquis. Amén. Entonces, en lugar de la fe, usan lo psíquico. Y siempre, en lugar de fe espiritual, es la sangre vertida en la cruz del Calvario. ¿Amén? El espiritismo es la falsificación del bautismo del Espíritu Santo. Es una falsificación. El espiritismo es como meterte en la Ouija. La Ouija, yo fui partícipe de un juego, la Ouija, cuando era adolescente, y yo puedo decirte cómo se juega y las cosas que pasan, y también te puedo decir las consecuencias que trae. También he hecho el tema del péndulo. No fui bruja, pero ya el enemigo me estaba guiando por ese lado. Perdón. Amén. Eso fue antes de volver a los pies de Jesús, antes de que Él me limpiara, antes que Él estuviera conmigo y todo ese tipo de cosas. Él me estaba adiestrando precisamente para iniciarme como una bruja directamente al escuchar la voz del enemigo. Pero como me resistí, y había algo de mí que se resistía, cuando vuelvo a los pies de Cristo, ahí el Señor me empezó a mostrar todo lo que había sucedido. Entonces, el tema de la Ouija es tener un tablero con un abecedario, con números, y que tú puedes preguntarle al enemigo en ese momento si hay alguien ahí, algún espíritu noble que ande por ahí, y te va a decir, se mueve en un sí y un no, pero con la mano sobre la copa, porque también es un juego de la copa, también es el juego de la copa y la Ouija son exactamente igual que el tema de los lápices, es exactamente lo mismo, pero con la única diferencia que se juegan de distinta manera, pero es una invocación a los muertos. Es lo mismo que tú vayas y prendas una vela y empieces a hablar con una persona que ya no está. A mí me pasó hace muchos años. Yo ahora he tenido 14 años, 13 años. Teníamos una familia amiga en el campo y nos habíamos hecho muy amigos con él y con mi hermano y con su familia. Y él sabía venir a mi casa. Hasta que un día venía a mi casa y él venía en bicicleta en la ruta, en la calle. Cuando él venía, lo chocaron y el pibe se reventó, porque lo tiró a 100 metros de donde estaba la camioneta lo tiró a 100 metros y lo reventó. Y yo fui a su velorio y yo decía que no estaba muerto, y no estaba muerto, para mí no estaba. Hasta llegó un momento dado que fuimos al cementerio y yo escuchaba que me llamaba, yo escuchaba que me hablaba, y yo a todo esto no tenía conocimiento de lo que era la parte espiritual, porque realmente mi vida espiritual empezó cuando yo volví a los pies de Jesús. Ahí Él empezó a moverme, a enseñarme todo lo que estoy hablando, ¿no? Y yo todos los días había algo que me llamaba al cementerio y yo sabía ir todos los días llevaba flores, llevaba al panteón, le llevaba las flores, hablaba con él. A todo esto yo no sabía que el espíritu de muerte me estaba pisando los talones. A todo esto yo no entendí que yo había dejado una puerta abierta para que ese espíritu entrara en mi vida. Entonces me pasó un montón de cosas. Yo sentía frío, yo sentía ganas de morirme. Con 15 años me quise suicidar, me quise cortar las venas. Yo tengo las marcas todavía en mis muñecas. Y me pasaron un montón de cosas debido a que no tenía el conocimiento de lo que yo estaba haciendo, que era una invocación a un demonio. Amén. Entonces, realmente hay que tener cuidado, porque hay muchas cosas que se enseñan, pero hay muchas cosas de las cuales uno no puede tener sentido.
Lo peor de todo es que tú no tienes conocimiento porque tú estás en el mundo y nunca te fue enseñado a que tú tengas el conocimiento dado y tú lo practiques. Ahí sí que abres un portal bastante grande porque sos consciente de que hay cosas que no se hacen. Amén. Yo precisamente vengo de una línea materna donde todos han sido espiritistas. El enemigo lo quiso hacer conmigo, pero conmigo no lo pudo lograr. Conmigo no lo pudo lograr, aunque me llevó al estado de casi quitarme la vida con 33 años. Porque una cosa que era a los 15, después fue a los 33 años. Cuando yo vuelvo a los pies del Señor ya tenía 35 años. Entonces pasó mucho tiempo donde yo escuchaba cómo me seguía, cómo me hablaba, escuchaba cómo me golpeaban la puerta, escuchaba y todo. ¿Por qué? Porque yo en mi adolescencia abrí una puerta a un espíritu inmundo de muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ven? Perdón. Entonces, la comunicación con la ultratumba se logra también a través de la escritura automática, a través de objetos que se deslizan, lo que yo hablaba de la ouija, o de la no sé cómo es que le dicen en algunos otros lugares, ¿no? También como vasos, como cubiertos, como lápices, como tablillas, con todo esto también hay prácticas. Amén. En estos tiempos la falsificación aumentará como avivamiento de engaño y la seducción para alcanzar a uno los escogidos, y dice, se llevará a cabo por los falsos profetas. A ver, he visto una doctrina en el YouTube, no, en Facebook, que sabe aparecer por ahí en Reels, de una iglesia supuestamente cristiana, pero es una iglesia disfrazada, porque hacen cosas que en la palabra no sale y viven profetizando y hablando en lengua que Dios va a traer destrucción, que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer lo otro. Y después resulta ser que se reencarna el ángel Gabriel, entre comillas, si ustedes no lo creen, el ángel Gabriel en la persona. Y siguiendo, realmente el Espíritu Santo me dice, es una falsificación de lo que es mi espíritu, porque yo soy un espíritu de orden también. Entonces tenemos que tener bien en claro que más allá que nosotros le demos la libertad al Espíritu Santo de moverse como Él quiere, pero Él lo hace ordenadamente. Esta religión es como la Umbanda, nada más que está disfrazada. Es la realidad. El que no tiene el Espíritu Santo activado en su vida es muy lamentable que no pueda discernir, porque el discernimiento de espíritu es uno de los dones del Espíritu Santo, y si no los tiene, lamentablemente la mayoría va a caer en esta volteada. También he conocido una persona que estuvo bajo el manto de un satanista. Se le dijo cuál había sido el tema por el satanista, y sin embargo volvió otra vez a la cobija de él. Entonces hay pueblo que no quiere entender. Hay pueblo que no sabe el peligro de meterse con lo ocultismo, que hay pueblo que sabe que no hay que hacerlo, pero por probarlo lo hace. Se los dejo ahí. Vamos a lo que es la magia, la próxima falsificación. Génesis 3:5. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Nosotros tenemos libre albedrío, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos si elegimos bien o elegimos mal. Entonces, si vamos a lo que dice Génesis 3:5, la seducción se produjo. La seducción de la serpiente hacia Eva y Eva hacia su esposo fue la que originó su caída, ¿no? Y la separación de Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado en su vida. Desde el principio el ser humano no ha cesado en su búsqueda de querer gobernar y manipular y controlar todo
todo tratando de ser como Dios. Ahí viene que recordemos cómo es el tema de la ¿cómo se llama? De la Torre de Babel. Tenían el mismo pensamiento que la sabiduría caída y el mismo pensamiento que usó Satanás para rebelarse contra Dios. Que haré la torre más alta que los cielos y llegaré al trono de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que hay orgullo, vanidad. El hombre siempre quiso ser más que Dios. Inclusive hoy en día lo vemos con el tema de la IA, con el tema de la tecnología, que va a ir en aumento. La palabra lo dice, que la tecnología iba a ir en aumento, donde supuestamente quieren sustituir al humano por un androide humanoide. Entonces ahí lo vemos precisamente que el hombre ha querido siempre ser más que Dios. Amén. Perdónenme un segundito. Aquí estamos de vuelta. Entonces ahí nos damos cuenta que el hombre siempre ha querido ser más que Dios. ¿Por qué? Porque se siente ser Dios. Es lo que el diablo le ha querido hacer, es lo que el diablo ha querido que entiendan, porque dice, se nos abrirán los ojos y seréis como Dios. O sea, dice su palabra que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, que ya éramos como Dios en ese entonces, en el Edén. Pero el enemigo le tendió una trampa para que cayera, porque ellos no estaban seguros de lo que ellos estaban. Ellos querían probar. Y yo creo que toda persona cristiana llega a un punto donde quiere probar más. Y hay un límite entre lo profético y lo oculto, hay un límite. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, Dice que el reino de las tinieblas ofrece a las personas el potencial a través del ocultismo, desde lo profano pacto de la magia y a través de fórmulas secretas y conjuros, y se convierte en sí mismo como un dios. ¿Me entienden? Siempre el enemigo trata de imitar a Dios y hace que el hombre se sienta que no va a morir nunca, que va a ser toda la vida inmortal. Como que, yo tengo el poder. No, está mal. La magia se establece en la voluntad de la persona y la posiciona como un supremo gobernante. O sea, le hace creer, mejor dicho. Por ejemplo, Elías cuando desafió a los 450 Baales y 400 de Acera. Entonces, por ejemplo, estos sacerdotes hacían pactos, hacían conjuros, hacían gritos, por ejemplo, se cortaban los brazos y todo porque hacían sacrificio de sangre. Sin ir más lejos, en Argentina, en lo que es la parte de la Puna, lo que es la parte de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y todo ese tipo de cosas, ellos hacen este tipo de pacto y consagran no solamente el nombre de sus hijos en un papel o en una foto, sino que también le dan alimentos a la tierra, lo cual le dicen la Pachamama. La Pachamama son pactos que se hacen a la tierra. Ya está. Pactos que se hacen a la tierra, ¿ven? Entonces, cuando Faraón llamó a los adivinos y los hechiceros, recordemos que largó su vara y se convirtió en víbora, ¿se recuerdan? Y bueno, y la vara de Aarón precisamente se comió las víboras que los hechiceros habían colocado. La magia neutraliza el don de los milagros de Dios. Tiene que ver con guerra espiritual entre Dios y Satanás por las almas humanas. La seducción de Satanás es lograr poseer la voluntad humana basada en el espíritu ambicioso de la persona. La persona siempre va a tener curiosidad con lo oculto, siempre va a querer saber a ver cómo lo hacen, cómo se manifiesta. Hay muchas personas que caen por la curiosidad y caen en un círculo de vicio. Amén. Entonces vamos a... Este engaño dice que opera en la mente de las personas para poseer sus almas, o sea que es aquí. Aquí se le mete ese pensamiento. Vamos a la otra parte, la filosofía ocultista. Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6.
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían de oír, decían: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. A ver si era Juan 4, 1 al 6. Pues vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo. Y vino una mujer, bueno, dice... No era ahí, es primera, me parece, primera de Juan 4. Vamos a ver, porque este no es el versículo. Primera de Juan 4. Acá está. Amados, no creáis, es primera de Juan 4, versículo 1 al 6. No creáis que todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne y es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de la carne, si no es Dios, y este es un espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ellos son del mundo, por eso hablan lo del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lamentablemente el espíritu de error está metido en todas las iglesias. Es un espíritu humanista, es un espíritu de legalidad, es un espíritu que trae, que es el espíritu del anticristo, que es una filosofía, que se basa en filosofía ocultista. Entonces tenemos que entender que el profeta genuino habla de parte de Dios y hay un espíritu que coincide con la palabra casi al 100%, mientras el falso profeta habla de parte de Dios, pero a través de un espíritu satánico que contradice la palabra. Amén. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó un caso, no sé si lo he comentado, pero a mí me pasó un caso con un profeta que estuvo hablando conmigo por teléfono y estábamos hablando precisamente de enseñarle el tema de la guerra espiritual, de todo lo que el Señor ha mostrado, de todo lo que ha hecho y todo lo demás. Y este hombre, le digo, inclusive he ido a otras iglesias y no se habla el tema. Y este hombre me dice: ¿sabes una cosa? Dice: yo prefiero que se callen y que no hablen, porque si hablan la gente se dispara, la gente se va, la gente se asusta. Dice: yo lo veo bien lo que hace de que no se hable el tema esto, porque si vamos al caso, si es de liberación o de guerra espiritual, está todo en la Biblia, no hace falta hablarlo, me dijo. Entonces yo le dije: si tú no hablas, las piedras, dice la palabra, que hablarán, pero esto hay que hablarlo, por eso mismo la gente muere en el camino. No, dice: yo prefiero callarme. Entonces yo le dije: yo no puedo callar lo que Dios me mandó a hacer. Para nada, no me callo, no me puedo callar si Dios me mandó a hacer esto, no me puedo callar. Tienen que tener el conocimiento, si no, ¿cómo van a saber contra quién están peleando?, le digo. Entonces me di cuenta que el Señor me dijo en ese momento: falso profeta. Van detrás del dinero y se olvidan de las almas, me decía. Van detrás de caerle bien y hacerle escuchar a lo que la persona quiere y no escuchar la verdad del evangelio, que es lo que va a traer luz a sus vidas. Así que bueno, eso fue lo que realmente pasó, ¿no? La Biblia advierte sobre este engaño y el misticismo. Hablamos sobre el misticismo oriental. Afirma la posibilidad de adquirir conocimiento del mundo sobrenatural a través de la intuición psíquica, adquiriendo por medio de la meditación y concentración. Acá viene el yoga. Acá viene el Reiki, acá viene el Tantra, acá viene todo lo que es la parte astral, todo lo que es gimnasia, yoga, lo que es las energías positivas, las energías negativas. Es todo un mundo, pero eso pertenece a Nueva Era, ¿ven? Pero esto es todo basado en lo que es el espíritu de anticristo. Por eso se le llama doctrina mística. Es la meditación trascendental,
ejercicio psicofísico técnico de autorregulación de respiración, de concentración mental, de orientalismo, del reiki, artes marciales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el anticristo, los principales puntos de esta doctrina es: todo es uno y uno es Dios. Enseña que hay uno solo en realidad, en existencia cósmica universal. El ser humano vive en un mundo imperfecto, limitado, y por medio del despertar, o sea, del yoga, que ahí viene también la parte de Kundalini, trasciende y no se limita, son libres, y dice que el bien y el mal se pueden fundir. Ahí viene el yin yang. No sé si ustedes han visto un cosito grande así que viene, o a lo mejor un cosito chiquitito así que viene. También viene el ojo que todo lo ve. También viene que una partecita blanca, está partida a la mitad, una partecita blanca que tiene un puntito negro, y un todo negro que tiene un puntito blanco. Ese es el yin yang. Que todo lo malo puede tener algo bueno, y todo lo bueno puede tener algo malo. Eso significa. Entonces, el ser humano es el segundo punto de lo que esta doctrina de anticristo dice. El ser humano en Dios es potencia, trascienden al ser absoluto detrás de sí. Esto lo vamos a ver en Ezequiel 28:2. Vamos a Ezequiel, vamos a corroborarlo con la palabra. Vamos a Ezequiel 28. 28, 2 al 9. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tu tesoro. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, las fuertes de las naciones. Dice que desenvainarán sus espadas contra su hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y el sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Amén. Entonces ellos, a través del reiki, a través del yoga, a través de todo ese tipo de orientalismo, ellos trascienden y se creen ser Dios. Se creen tener poder, tener autoridad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos se creen Dios, en realidad se creen que son intocables. Entonces, el tercer punto de las partes de la doctrina: la naturaleza de Dios está escondida en la mente. Según los místicos orientales, cada persona en forma subjetiva y experimental tiene los recursos para encontrar el significado de la realidad única de que es Dios. O sea, acá te echa por tierra que realmente Dios para ellos no existe, porque ellos se autodenominan dioses y que no necesitan ni un ser supremo para llevar la vida, sino que ellos mismos se creen que lo es. Entonces, el cuarto punto, cualquiera puede convertirse en Dios. Se siguen las técnicas de yoga, la mente que se presta a estas prácticas como el yoga, de buscar el ser interior y sentirse como un Dios. De ahí vienen los chakras. En esta filosofía mística no existe el pecado. Ellos sostienen que el ser humano nació con un karma. Yo creo que todos han escuchado el karma. Kar significa acción, movimiento. Man significa mente. O sea, está hablando de la acción de la voluntad humana por medio de la mente. Según la ley ocultista, esta es regida por una ley de causa y efecto. Espíritu de anticristo. Los orientales reconocen a Jesús como un maestro espiritual y no como el Cristo,
como el Hijo del Dios viviente. Muchos no creen que Él es Dios. Él niega, o sea, ellos niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, si lo vemos hoy día, por ejemplo, el Islam, todo lo que están metidos en el Islam no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Solamente ellos dicen que Él es un profeta, que fue mandado como cualquier otra persona, que ellos creen en su propio Dios, y solamente dicen que también no creen que Jesucristo resucitó de los muertos, solamente que fue un profeta más como cualquier otro. Ellos solamente creen en Alá y en Mohamed, que Mohamed sí vino de Dios y reconocen que Él es Dios y que Él era el Hijo de Dios y que dejó todos los escritos. Eso es lo que dice el Islam. Eso es lo que dicen la mayoría de la gente que cree en Alá. Y Alá es un espíritu de error, es un espíritu de confusión, porque hay gente cristiana que dice que Alá es el mismo Dios que el de los cristianos, y no es así. No es así. Así que bueno, voy a darle los versículos. Primera de Juan 2:22. Vamos a leer. Primera de Juan 2:22. Vamos a buscarlo porque todo tiene que ser corroborado con la palabra. Juan. Primera de Juan. Vamos a ver si recién lo tuve en la mano. Primera de Juan 2:22. Filipenses, 1 Corintios, 2 Corintios. Vamos adelante. Filipenses. Bueno, se me ha perdido. Primera de Pedro. Se me ha perdido. Recién lo tuve y ahora se me ha perdido. Acá está. Primera de Juan 2:22. Y dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, tenemos que entender esto. Si el Islam dice que tienen que solamente lo reconocen a Jesús porque Jesús era un profeta, pero dice que Él no era hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos negando? En ese caso, ellos están negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y hay otras sectas también, que el hinduismo también niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. El budismo también. Todo es nueva era. Amén. Entonces, nueva era, este es el movimiento que une la ciencia con la pseudociencia. Estos se comunican entre sí en forma de paz y amor. El símbolo de la cruz invertida, el símbolo de la paz, que supuestamente es paz, es el símbolo de la cruz invertida, que echa por tierra el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque esto fue un gran engaño también de parte de la nueva era, ¿no? De los años más o menos 80, de los años 70 en adelante, empezaron con este tema de signo y la paz, y las manitos así, que hacen así, no sé qué. Bueno, eso también es ocultismo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes habrán escuchado Greenpeace. Greenpeace es el tema que usan para cuidar la fauna o para cuidar el medio ambiente, pero del mar, que bueno, hoy por hoy hay leyes puestas por una organización mundial de la cual habla de que hay que cuidar las aguas territoriales, de que no se puede pescar esto, no se puede pescar lo otro, bueno, un montón de cosas, y que solamente viven por ONG, por organización de otras personas que son los que le aportan para que ellos hagan ese tipo de cosas en el mar, ¿no es cierto? Para que salgan a la defensa de los peces, cuando tenemos que entender que hay mucha gente en este mundo que se está muriendo de hambre y ellos se dedican solamente a los peces, de invertir el dinero para los peces. Bueno, esto también
está metido sobre el tema de la nueva era. Son movimientos de defensa de la naturaleza, tener a los animales sin violencia, insta la liberación de la autorregulación, de la autorrealización espiritual del ser, involucrando a todos aquellos que están en ciencias ocultas, la enseñanza de espíritus guía y yoga, reencarnación por medios de técnicas orientales, todo lo que sea la parte oriental, el tai chi, todo lo que es las diferentes partes de lo que es el kung fu y todo eso se origina precisamente con el tema de nueva era, porque aunque venga de muchos años, el tema es que usan el control mental y también usan la meditación. Entonces, hasta ahí vamos a llegar lo que es nueva era. Vamos a lo que es ecumenismo, que también está dentro de lo que es ocultismo. El comunismo es una mezcla de iglesia, por ejemplo, hubo una mujer hace muchos años que me dijo, ¿sabes qué? Dice, tu Dios es el mismo Dios que el mío. Yo le digo, ¿cómo? Claro, porque 9 caminos lleva a Roma, me dice. Y le digo, ¿cómo es eso? Claro, dice, si tú crees en tu Dios, dice, y nosotros también le pedimos a Dios, dice, ¿cuál es el problema? Dice, si Dios es el mismo. Sí, le digo, pero vos adorás a la Virgen. Yo no adoro a la Virgen, yo adoro a Jesucristo. Pero es de lo de menos, dice, si todos sabemos que Jesucristo es el camino. Dice, le digo, bueno, ¿y entonces por qué adoran a las vírgenes? Tu Dios no es el mismo mío, le digo, discúlpame. Y era re católica. Y hay muchos cristianos que están siendo engañados con esta visita, ¿no? Perdón. Hay muchos cristianos que están engañados por esto. Porque yo he escuchado muchas veces decir a gente cristiana, bueno, me voy a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hoy por hoy está usando los mismos cantos que los cristianos, las mismas canciones de unción que tenemos nosotros, las están usando ellos para engañar. Entonces yo le decía, si tú puedes ir a una iglesia, ella me decía, sí, pero yo voy a una iglesia católica. Sí, le digo, vos vas a la iglesia católica, escuchas cantitos cristianos, pero no deja de ser una iglesia católica donde adoren las estatuas, le digo. No, dice, si eso ya no la adoran, están por ahí nomás. Igual, porque aunque está dentro de la Iglesia Católica, es una rama que se ha despertado para hacer caer al cristiano. Entonces se vuelve ecumenismo. Es lo que la Iglesia Católica es lo que quiere hacer en este tiempo. El espíritu de Anticristo lo que quiere que la Iglesia se una, ya sean judíos, ya sean ortodoxos, ya sean cristianos evangélicos, ya sean bautistas, ya sean todos que se unan solos, ya sean mormones, ya sea que se unan todos. Eso es lo que quiere el enemigo que se haga, que hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel en su tiempo, de que mezclemos lo sagrado con lo profano. Esa es la ventaja, ese es el pensamiento que el enemigo tiene para hacernos caer. Juntarlo, claro, vos venís, es lo mismo que hicieron antes. Bueno, yo tengo la palabra de Dios, yo tengo la Biblia y vos traeme los santos y los mezclamos y bueno, vos tenés tus creencias, bueno, metemos el pinito de Navidad y todo lo demás, total, está todo bien. Eso es ecuménico. Y es satanista, ocultista. Vamos a hablar sobre las vendas mágicas. Según Ezequiel 13, capítulo 13, versículo 18, cuando una falsa profetisa daba una palabra para mentir y manipular, ponía una cinta en el antebrazo a la persona, le daba una cinta y luego después que le soltaba la palabra, el alma de esta persona quedaba atada. También colocaban velos transparentes y llegaba hasta el piso para que todas las edades, o sea, de todas las edades, y daban la palabra profética, luego sacaban el velo y quedaba el alma de la persona atrapada. ¿Ven? Las vendas mágicas es un engaño, es una estrategia del enemigo. ¿Amén? Esto se ve, por ejemplo, los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles van a una iglesia y la gente, ¡ay, gloria a Dios! Y quedan fascinadas. Pues quedan con un velo puesto. Cuando te colocan vendas mágicas, no entiendes por qué, sabes que algo anda mal, pero no entiendes qué es lo que pasa, o sea que no tienes claridad, estás confundido. Cuando te colocan un velo, no entiendes
y no sabes lo que estás pasando, ¿cómo son? O sea, no sabes por qué te está pasando y no entiendes en qué momento empezó. ¿Por qué? Porque te colocaron una venda. Por ejemplo, en este tiempo la palabra apostólica es la palabra de revelación. Y hay muchos cristianos que la palabra revelación no la quieren escuchar. Hay palabras que no quieren que saquen a la luz lo que está escondido, porque lo que no está en la palabra no es válido. Tiene que estar en la palabra. Y sin embargo, no quieren escuchar, siguen con sus doctrinas por la sola razón de que tienen sus velos mágicos. O sea, porque fulanito me dijo, fulanita me dijo, pero ni siquiera lo puedo corroborar con la palabra. ¿Por qué? Porque tienen vendas mágicas y no puede tampoco escuchar. Tienen un espíritu de estupor. Entonces, ¿cómo son los que colocan estas vendas? Vamos a ver cómo son. En el libro de Judas, ahí lo describe. Todo lo que es el libro de Judas, ahí lo describe. Estas personas son manipuladoras, engañadoras, espiritualmente, también son, te roban, también son sexualmente mentirosos, familiarmente también, engañan, bueno, de todo un poco. Son impíos, son chismosos, son cizañeros, son confabuladores, perdón, que no me salía la palabra. Son aduladores, son libertinos, son fantasiosos. Entonces tienes que valorar a las personas no por su apariencia, sino por su corazón. Tienes que ver, tienes que aprender a escudriñar el corazón. Bueno, hay dos formas que utiliza esta gente. Te vas a dar cuenta porque son autoritaristas, como decir, ¿viste? Yo soy el ungido, yo soy el único que está autorizado para hacer este tipo de cosas, yo hago lo que el Señor me manda, a ti no te dio ninguna palabra y así. Yo soy yo. Así es el tema. Y si no, la víctima, se hacen las víctimas y empiezan a decir, qué injusta fue fulanito conmigo, qué injusta que es la vida. Se victimiza. Entonces, es autoritarismo y también se victimiza. Estas son las dos personas que tienen venda en sus ojos. ¿Y cómo ponen las vendas? Estos son los que saben ir y se infiltran en la iglesia. Se acerca a ti, te empieza a averiguar la vida tuya, empieza a estudiarte, empieza a ver cuál es la vulnerabilidad, cuál es el punto débil tuyo para hacerte caer. ¿Y saben cómo caen estas vendas? Cuando caen estas vendas, porque tú puedes ver el poder de Dios, porque estas vendas no te permiten ver el poder de Dios, ni tampoco te deja ver las estrategias del enemigo, y te sientes como una persona inútil. Entonces, ¿cómo saber cuándo se me caen estas vendas? Cuando yo puedo ver el poder de Dios en mi vida, cuando yo puedo observar y escuchar y ver las estrategias que el enemigo tiene, y también cuando yo me siento útil dentro del trabajo que Dios me ha dado. Amén. Entonces, ellos estudian tu área de vulnerabilidad, tanto físico como mental. Por ejemplo, la historia de Elías. ¿Cuál era la historia de Elías? Por ejemplo, Elías había matado a los 450 sacerdotes y de Acera y 450 de Astarot, o bueno, de los otros, ¿no es cierto? Y sin embargo, en total fueron 800 y algo. Pero el tema es que él, cuando escuchó hablar a Jezabel, que lo amenazó después de haber él matado a todos, ¿qué es lo que hizo? Fue y se escondió. O sea, que la vulnerabilidad de él era el miedo. Él tenía miedo. Tuvo coraje, porque conoce a Dios. Él tuvo el coraje para degollar y matar a la otra gente, pero cuando la bruja más grande le habló, él le tuvo miedo. Entonces, los pecados ocultos, por ejemplo, lo vemos en la historia de Sansón. Sansón era un juez, Sansón fue mandado a hacer algo, a libertar al pueblo de los filisteos, pero ¿qué es lo que hizo? Terminó quedándose con una filistea y fue engañado y él mismo
Bueno, lo dejaron ciego y él mismo fue puesto, él pidió ponerse sobre las columnas y las columnas cayeron sobre él. Se dejó cortar el pelo, o sea, se descubrió a sí mismo. Entonces, la incredulidad, o la credulidad, mejor dicho, de que a veces la gente se cree cualquier cosa. Porque si vamos al caso, las vendas también colocadas en las iglesias es lo que provoca la muerte espiritual en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay legalismo. Entonces, ellos también se ven con la necesidad de salvar a otros. Ven a una persona golpeada o son mujeriegos y creen que ellos lo van a salvar. O sea, ellos se creen que son autosuficientes. ¿Entienden? Entonces, también trabaja en esta parte. Por ejemplo, yo le cuento mis problemas, ella me cuenta sus problemas y bueno, terminamos en pareja. Eso también es tener una venda mágica. ¿Me entendés? Eso es tener una venda mágica. Bueno, mis amados, yo creo que doy por terminado la segunda parte del ocultismo, aunque sigue, pero ya dije que lo otro lo iba a hablar en el grupo, porque no lo puedo hablar públicamente por aquí, porque si no me lo van a bloquear. Amén. Así que bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Nos estamos viendo en el grupo. Bendiciones.